El viento muerto. Dicen que el desierto no guarda memoria, que cada huella se disuelve cuando el viento derrama de nuevo la arena. Yo repetía ese mantra hasta la madrugada del 18 de febrero de 2019, cuando Mapimí decidió conservar las mías. Soy el teniente Alejandro Duarte, FUEN 13, una célula clandestina gestada a la sombra de los viejos gafes para misiones que jamás llegan a los partes oficiales. Desde aquella noche no he dormido más de 2 horas seguidas. Escribo porque la única alternativa es escuchar la estática del radio, esa que cada madrugada pronuncia mi nombre con la voz de los muertos que no logré traer de vuelta. La orden llegó con la puesta del sol, localizar y extraer a un antropólogo civil que investigaba petroglifos en el polígono abandonado llamado La Esperanza. El expediente incluía una advertencia absurda, sector prohibido, sin más detalle. Pensamos en minas sin detonar o rutas de contrabando. Éramos 5 veteranos, Bravo, Sierra, Oscar, Lima y yo. Habíamos cruzado selvas donde cada hoja esconde una mirilla y calles donde la noche se compra a plomo. Aún así, hubo un silencio incómodo cuando leímos aquella nota. Nadie pronunció la palabra miedo. Simplemente verificamos armas, cargamos equipo y subimos al Black Hawk que nos dejó a 20 kilómetros del objetivo. A las 21:40 iniciamos la infiltración con una nueva. El termómetro cayó de 38 a 3 grados en menos de una hora, un latigazo de frío que volvió el desierto una placa de vidrio mate. Avanzábamos en formación de reloj, Sierra y Bravo abrían camino, Lima llevaba la navegación, Oscar controlaba el microdrón y yo sellaba retaguardia. Caminábamos con la disciplina de un metrónomo, pero algo sutil estaba fuera de compás, el eco de nuestras zancadas tardaba décimas de segundo más en regresar, como si el sonido transitara un pasillo más largo que el visible. El barómetro cayó 15 milibares sin tormenta a la vista. El desierto empezaba a imponer sus propias reglas. La primera anomalía llegó como un zumbido en la radio de Sierra. Cambiamos de frecuencia, el zumbido persistió. Minutos después se convirtió en voz, mi indicativo, cuervo, pronunciado con el timbre exacto de mi hermana, muerta 5 años atrás. Cerré el canal y reinicié el equipo, la voz siguió allí. Bravo giró la cabeza, bastó su expresión para saber que él también escuchaba algo. El protocolo dicta ignorar interferencias hasta evaluar la amenaza, pero cada kilómetro la voz sonaba más clara, más íntima, como si estuviera dentro del casco. Antes de que el cronómetro marcara la hora siguiente percibimos que el desierto respiraba. Un soplo tibio se deslizó alrededor de nuestras botas y levantó remolinos minúsculos. Dentro flotaban púas de cactus, fragmentos de metal corroído y un diente humano pequeño. Giraban contra las manecillas del reloj, chocando sin caer. Bravo trató de atrapar uno, la corriente le carbonizó los guantes y dejó grabada la huella de una rueda dentada con 13 radios. La temperatura subió 15 grados, nos cubrió de sudor y, segundos después, cayó a bajo cero. Pensé en abortar, pero la voz en el auricular susurró que el antropólogo aún respiraba, y maldije mi credulidad porque quise creerle. El dron perdió señal a los 10 kilómetros. Oscar juró que nadie lo desconectó, que una mano invisible apagó el motor. Recuperamos la unidad estrellada y revisamos la cámara térmica, mostraba 7 siluetas rodeándonos, caminando en círculo. A simple vista no había nada. El monitor Geiger comenzó a lanzar picos de radiación gamma que ningún manual explica. Apagamos el aparato para no distraernos, pero el pitido quedó pegado a mis oídos como tinnitus fantasma. Entonces el viento trajo olor a cobre, como sangre hervida al sol. Lima masculló una oración y seguimos avanzando. Llegamos al campamento del antropólogo a las 2:10. La tienda estaba deshecha, alrededor, piedras negras formaban un círculo perfecto de 9 metros. Dentro hallamos velas consumidas, huesos animales y símbolos pintados con grasa. Algunas trazas mezclaban glifos rarámuri con runas nórdicas. El estómago se me retorció. Sierra pateó una calavera semienterrada. Al hacerlo, todas las radios estallaron en siseos que arañaban el tímpano. Entre el ruido distinguí mi nombre repetido en un coro de voces infantiles.
A las 2:33 detectamos movimiento entre dos torres oxidadas. Surgió una figura más alta que cualquier hombre, compuesta de sombra y polvo. El haz de mi linterna la atravesó y explotó en chispas azules. El ente reapareció a nuestra espalda, como si la distancia no existiera. Óscar alzó el fusil, su dedo temblaba, jamás le había temblado nada. Disparamos. La arena fue lo único que sangró. Decidimos retroceder. Cada paso se volvió 1 kilómetro y cada kilómetro un laberinto, dunas que no existían aparecían, el horizonte giraba. A mi derecha apareció una copia exacta de mí, hasta la cicatriz de la mejilla. Sonrió con dientes de obsidiana. Disparé. Cuando el humo se disipó solo quedaba un montículo de arena palpitante. El eco devolvió mi disparo, pero invertido, como un rugido famélico. Bravo desapareció junto al círculo. Grité su nombre, respondió la voz de un niño detrás de mí. No había nadie. Los auriculares crepitaron con su respiración, no es arena, cuervo, es ceniza. El silencio posterior dolía. Sierra se arrancó el casco para callar la radio y empezó a golpearse la cabeza con la culata. Lima lo sujetó, ambos parecían sombras peleando con la noche. Sentí a mis espaldas un soplo helado que pronunciaba mi apellido al revés. A las 3:47 divisamos la baliza de la base, un parpadeo rojo-blanco que prometía refugio. Caminamos 20 minutos y seguía a la misma distancia. El GPS mostraba coordenadas imposibles, latitud 00.0000. Una descarga estática erizó la piel, la brújula giró hasta señalar un norte enterrado bajo la arena. Olía a carne podrida y, superpuesto, a copal de ceremonia. De al suelo surgió un torso negro, un rostro sin ojos que murmuró, Oradua, mi apellido invertido, con voz de hierro candente. Las radios se incendiaron y quemaron nuestros pechos. Sierra corrió hacia la noche y no volvió. Arrastré a Óscar, que balbuceaba coordenadas fantasma. A cada 2 pasos la arena se volvía lodo, luego ceniza, después agua viscosa. De pronto sentí grava bajo las botas y vi luces de sodio, la valla de la 41ª zona militar. Un cabo me encañonó, debí parecer un espectro cubierto de polvo rojo. Al girarme descubrí que Óscar había desaparecido de mi hombro. Solo sostenía su placa, goteando agua salada. Las cámaras térmicas registraron mi llegada a las 4:29, ninguna grabó lo ocurrido antes. Esa noche mi reloj táctico marcó el 19 de febrero una y otra vez, cada minuto retrocedía y repetía el mismo segundo, como si el tiempo hubiese quedado cicatrizado dentro del sanctum. Durante la evacuación médica me retuvieron 48 horas. Mi pulso se sincronizaba con un zumbido que los doctores no oían. Un capitán de inteligencia me interrogó 11 veces. Al tercer día devolvieron mis cuadernos y mapas vacíos, como si la tinta hubiese sido absorbida. Firmé un alta voluntaria y salí del hospital con la certeza de que alguien escribió sobre mi piel un pacto cuyos términos desconozco. En el informe escribí, pérdida de personal y equipo por tormenta de arena súbita. Nadie preguntó, Mapimí acostumbra tragarse patrullas y devolver solo sus sombras. Pero cada madrugada busco emisoras muertas y siempre encuentro la misma, 41.11 MHz. Una voz enumera los indicativos, Bravo, Sierra, Lima, Óscar, y concluye, falta uno. Cuando pronuncia, Cuervo, la habitación se enfría y el cristal se empaña por fuera, aunque viva en un piso 14. No he vuelto al desierto ni volveré. Hay lugares marcados como prohibidos no por minas ni radiación, sino porque la realidad es delgada y hambrienta. Si el viento del norte les llama por su nombre, no contesten. Abismo hambriento. No acostumbro escribir sobre lo ocurrido, pero llevo años despertando empapado en sudor antes de que amanezca, oyendo aquel silbido que no pertenece a ningún hombre ni a ningún animal. Necesito vaciarlo en estas líneas para recordar que aquello fue real. Corría abril de 2011 y nuestro destacamento GAFE recibió una orden simple, verificar posibles puntos de inserción en la Sierra de Durango, territorio alto, reseco y lleno de quebradas donde los cárteles esconden laboratorios. Éramos 6 en total, recién rotados de un curso de paracaidismo.
Yo apenas rebasaba los 25 y me sentía indestructible, ignorando que la sierra cobra peaje a quienes la subestiman. Íbamos ligeros, sin vehículos, cada quien con su fusil, la radio, el GPS y el peso de la soberbia juvenil colgado en la espalda. Avanzamos desde las 10 de la mañana sorteando paredones de roca volcánica cubiertos por pinos retorcidos. Durante el día todo fue rutina, topografía, fotografía, coordenadas. A las 18 el sol cayó detrás de un macizo y el aire se volvió denso, como si la montaña sudara neblina caliente. Decidimos acampar en una plancha de piedra que dominaba un barranco de 30 metros. Desde allí podíamos vigilar 3 pasos naturales y radio reportar al amanecer. El extraño silbido llegó cuando el cielo aún retenía un hilo anaranjado. No era viento, tampoco ave, sonaba igual que un ser humano llamando la atención con la lengua pegada al paladar, pero prolongado y sin eco. Todos lo escuchamos. Nadie habló. La instrucción tácita en fuerzas especiales es no mostrar miedo, así que continuamos montando la base, 2 tiendas quirúrgicamente ancladas, puntos de fuego cruzado y el cadáver del día encendido en nuestros músculos. La noche cayó densa, sin luna. La neblina subía desde el fondo del barranco y se enroscaba entre los árboles, apagando la linterna como si absorbiera los fotones. Entonces se oyó un grito áspero, metálico, imposible de ubicar. Era humano, pero parecía venir desde debajo de la roca y desde encima del ramaje al mismo tiempo. Nadie lo dijo, pero todos supimos que no era eco de algún campesino. El silencio siguiente pesaba más que nuestras mochilas mojadas. Algo se mueve allá abajo, murmuró el más joven del equipo, a quien llamábamos Halcón. Su voz llegó quebrada, como si hubieran apretado su garganta. Alumbramos al vacío y no vimos nada, solo neblina gris y el abismo tragándolo todo. Halcón dio un paso al borde, hipnotizado. Le sujeté el arnés para jalarlo, en el mismo segundo algo invisible sacudió su cuerpo con violencia y lo lanzó al vacío. No tropezó ni resbaló, una fuerza directa, brutal, lo apartó de mi mano con un impulso imposible de replicar por un ser humano. Se perdió en la bruma sin un alarido, como si la caída le hubiese robado el aire antes de la garganta. Solo escuché mi respiración atascada dentro de la máscara antigás que colgaba del chaleco. El líder, Capitán D, ordenó descenso de emergencia. Tardamos cerca de 20 minutos en reptar hasta el fondo por una vereda natural embarrada. El GPS marcaba 60 metros de altitud perdida, no 30. Encontramos el cuerpo de Halcón boca arriba, la mirada clavada en un punto detrás de nosotros. No sangraba, no tenía fracturas abiertas ni el cráneo hundido, sin embargo estaba muerto. La expresión no era de dolor, era terror puro, músculos maxilares contraídos al límite, ojos abiertos al infinito. Hicimos lo que dicta protocolo, verificar signos, confirmar deceso, envolverlo en la sábana térmica y reportar extracción urgente. La respuesta tardaría hasta el amanecer por la topografía y la falta de helicópteros nocturnos. Nos quedaríamos allí atrapados con aquello que la sierra escondía. Levantamos un círculo de piedra y dispusimos guardias rotativas. Nadie durmió. A eso de las 2, el mismo silbido se deslizó entre las copas y mutó en un murmullo que copiaba nuestras voces. Primero dijo mi apellido, después el del capitán, con un tono burlón, infantil, como si practicara la pronunciación. La radio chisporroteó en canal muerto y escupió un auxilio idéntico al de Halcón, pero provenía del propio altavoz colgado a mi lado, no del fondo del barranco. Apagué el equipo de un golpe, el murmullo siguió, ahora detrás de todos nosotros, arrastrándose entre las piedras húmedas. Un dolor fijo se clavó en mi pantorrilla derecha, como calambre de acero. Al intentar incorporarme sentí que me faltaba suelo bajo la bota, como si el terreno hubiese crecido un abismo particular para mí. Me arrastré hasta la ladera, clavando los dedos en el musgo. De pronto, la linterna del comandante barrió un punto en la neblina y reveló una silueta oscura, más alta que un hombre, con articulaciones quebradas que colgaban a distintos ángulos. No tenía rostro, solo 2 huecos que reflejaban la luz con un brillo rojo líquido. Caminaba con movimientos espasmódicos, pero sin ruido, como si los pies no tocaran la tierra. Cada vez que avanzaba una zancada,
su forma se disolvía y reaparecía 1 metro adelante, burlando las reglas del desplazamiento. Se detuvo a escasos 10 metros. Nadie disparó, nuestras manos se negaban a obedecer. Un silbido brotó desde su interior, tan grave que vibró en el esternón. Acto seguido todo se apagó. No hubo sueño ni desmayo, solo un salto en la realidad. Cuando parpadeé, el sol recién pintaba las nubes de rosa y el helicóptero rugía sobre nosotros. Entre todos cargamos el cadáver de Halcón. La bestia, el silbido y la neblina habían desaparecido, pero en el aire flotaba un olor metálico, como sangre vieja. En el Hospital Militar de Mazatlán me diagnosticaron fractura leve de peroné y síndrome de estrés postraumático. Al capitán le asignaron baja temporal, insomnio resistente, temblor de manos, alucinaciones auditivas. 2 compañeros jamás regresaron al servicio, uno se quitó la vida meses después, incapaz de soportar la voz que lo llamaba cada madrugada. El expediente oficial concluyó accidente durante instrucción en terreno montañoso. Sin embargo, mi bitácora personal conserva datos que no figuran en esos folios estériles. He revisado mapas civiles y militares de la zona. El barranco donde acampamos no aparece. Las coordenadas que grabé marcan un espacio en blanco, como si la topografía se hubiera tragado aquel sitio tras cobrarse su cuota. Cada tanto sueño que regreso y veo a Halcón de pie, sin heridas, pálido, mirándome fijo, señalando un punto detrás de mí. Despierto siempre antes de girar. Hace 1 mes la pesadilla cambió. Al abrir los ojos dentro del sueño ya no estoy en la sierra, estoy en mi habitación. Oigo el silbido pegado a la puerta y luego un peso invisible se sienta en la cama. No necesito verlo para saber qué busca. Siento el colchón hundirse, la tela del uniforme rozar mi piel y un aliento caliente, húmedo, oliendo a tierra vieja, acercarse a mi oído. Entonces repite mi apellido con aquella voz infantil, emocionada, que escuché entre los pinos. La última madrugada, el murmullo agregó 3 palabras nuevas: faltas tú ahora. Escribo esto en el comedor vacío de mi departamento, con las luces encendidas y la televisión a todo volumen para ahogar cualquier silbido. No funcionan. El sonido atraviesa paredes y cables, llega a la médula. Sé que la cosa que empujó a Halcón no estaba ligada a un lugar, sino a nuestra falta de respeto por la montaña y a la soberbia que exhibimos al marchar por la cresta convencidos de ser dueños del terreno. Lleva años siguiéndome, aguardando el momento exacto. He colocado cámaras, crucé la ventana con alambre y alisto cargadores por simple reflejo militar, consciente de que nada de eso detendrá aquello que niega la física y la lógica humana. No sé cuándo ocurrirá, pero estoy seguro de que volverá a cobrar su deuda con quien sobrevivió. Cuando llegue, no habrá empujón, bastará con que pronuncie mi nombre al filo del sueño para que mi cuerpo se libere de la voluntad. Y, mientras caigo, quizá tenga la misma revelación que se dibujó en el rostro de Halcón: la sierra no era un lugar, era un hambre antigua, sin ojos ni piel, que adopta la forma necesaria para multiplicarse con cada historia silenciada. Por eso escribo. Para que alguien lea y entienda que no existen accidentes cuando un soldado aparece sin heridas y con la mirada vacía en un barranco imposible de ubicar en el mapa. Para que, cuando escuchen un silbido persistente en medio de la noche, no sigan adelante pensando que el miedo es debilidad. El miedo es la única advertencia real que ese abismo concede antes de devorarnos. Ahora el sol se ha puesto. La penumbra engulle los muebles y percibo un cambio en la presión del aire, igual que la noche del 14 de abril de 2011. Reconozco el primer silbido, corto, insistente, justo detrás de la puerta. Esta vez no pienso mirar de reojo. Coloco mi mano sobre la cerradura, respiro hondo y siento la madera vibrar con un golpe sordo, como si algo hubiera apoyado la frente al otro lado. La lámpara parpadea. Es cuestión de segundos. Si alguien encuentra este manuscrito sin firma, sabrá que la deuda se pagó por fin, pero la criatura seguirá hambrienta. Y, si leen mi relato en voz alta, quizá la silben también. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror.
Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.